Y después vamos a ver, lo vamos a ver solamente para que tengan así unos flashes de ideas, no más que eso, para que tengan los conocimientos, o que por lo menos le quede alguna noción por ahí dando vuelta de lo que son, o de lo que es los distintos instrumentos que tenemos en una empresa, ¿sí? Los distintos derechos y obligaciones que tenemos en una empresa y las distintas cuentas que se suelen utilizar. Vamos a compartir. Bueno. Bueno, ahí vamos. Como decía recién, vamos a ver las distintas alternativas de evaluación de los distintos proyectos de inversión. Siempre tener en cuenta la idea principal de matemática financiera, o sea, que el dinero en una época, ese mismo monto en una época no va a ser lo mismo que en otra época distinta. De las cuales contamos de dos operaciones de capitalización, cuando parto de un capital inicial y voy hacia un capital final, y operaciones de actualización, cuando yo conozco ese monto del capital final, un determinado monto, una determinada fecha futura, que lo tengo o lo puedo actualizar a la fecha actual, ¿sí? De esa forma yo puedo determinar lo que es el valor actual. Volviendo con... Cuando hablemos de operaciones de actualización, puntualmente de estas herramientas que tenemos para evaluar si un proyecto es viable o no, lo que vamos a aplicar es interés compuesto, o sea, partir de un capital final para llegar a un capital actual aplicando las fórmulas de interés compuesto. 1 dividido 1 más i elevado a la n. ¿Sí? Los distintos métodos o herramientas que yo tengo para evaluar si un proyecto es viable, o sea, como para que ustedes se pongan en contexto. Ustedes determinan la idea de negocio, determinan las distintas variables, determinan los distintos ingresos y egresos estimados en base a los distintos análisis que hagan, y eso le va a dar distintos ingresos y egresos desparramados en un tiempo en el cual se plantea la viabilidad de ese proyecto o no. Una vez que se determinen esas cuestiones, ¿sí? Lo que se hace es ver, ¿sí? Al no tener noción o no tener idea de lo que es un determinado dinero, un determinado monto en un determinado año y en otro, ¿qué se hace? Se trata de igualar todos los distintos periodos de tiempos a un mismo periodo, o sea, llevar los distintos flujos de fondo de cada año, ¿a dónde? Al año cero, ¿sí? Al momento cero. ¿Para qué? Para que de esa forma sea comparable, ¿sí? Estos métodos, salvo el periodo de recupero, todos determinan o trabajan con esa idea de la actualización, la de llevar los distintos valores futuros al momento actual, al momento de hoy, para que con esas actualizaciones determinar si el proyecto es viable o no. El primer método que vemos es el valor actual neto, ¿sí? Que lo que se hace en este tipo de método es, se determina la estimación en los flujos de fondo, ¿sí? Siempre en el momento cero que voy a tener. En el momento cero voy a tener la inversión. La inversión inicial que yo voy a hacer, ejemplo, la compra de un rodado, de una máquina, la compra de un inmueble para desarrollar producto, para desarrollar la empresa. Bueno, eso es en el momento cero, generalmente en el momento cero. Y en base a esa inversión, yo voy a tener una mejora en mis ingresos, ¿sí? Entonces lo que va a provocar es distintos flujos de fondo desparramados en el tiempo, ¿sí? Pero no todo en el mismo momento. Al estar desparramado en el tiempo, lo que tengo que hacer es actualizar, traer, juntar todos esos flujos de fondo desparramados en el tiempo, traerlos todos en un momento cero, ¿sí? Traerlo todo en un momento cero para que sea comparable. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso llevar todo al momento cero? Mediante la actualización. ¿Sí? Mediante la actualización. ¿Sí? Parto un capital final y lo actualizo, lo llevo al momento actual, entonces determino el valor actual. El valor actual, ¿qué hace? Descuento, se llama descontar porque actualizo, traigo al momento cero los distintos flujos de fondos futuros, y una vez que actualicé todo, ¿sí? Comparo el total de los flujos de fondos descontados o actualizados con la inversión inicial. Esa es la esencia del valor actual neto. ¿Sí? Ese resultado, si me da positivo, o sea, los si la sumatoria del flujo de fondos netos actualizado me da mayor de inversión inicial, ese proyecto va a ser viable. ¿Sí? Acá hay una característica fundamental que cuando hablamos de actualizar es aplicar una tasa de interés, actualizar cada valor futuro a un momento cero. Esa tasa de interés está condicionada por un costo de oportunidad que yo tenga con mi dinero. Lo más común, ¿cuál es? El plazo fijo. Es decir, bueno, ¿cuánto me da de plazo fijo esta inversión? Un tanto por ciento anual. Bárbaro. Uso esa tasa para actualizar los distintos flujos de fondos y ver si el proyecto es viable o no con respecto a lo que hay en plazo fijo. ¿Sí? Si me da positivo, esa actualización, ese valor actual neto, va a ser viable en comparación a lo que es un depósito en plazo fijo. A lo mejor no es un costo de oportunidad lo que analizo como tasa de actualización, sino es un deseo, una rentabilidad mínima que yo deseo. Decir, bueno, yo quiero que por lo menos me rinda esta inversión un 60% al año. Bueno, tenés que actualizar todo por un 60% al año. ¿Mm? Periodo de recupero, puntualmente es decir, en qué periodo de tiempo yo recupero con mi flujo de fondos positivos, ¿sí? Con la acumulación de los flujos de fondos posteriores, recupero el monto de la inversión inicial. ¿Cuál es el problema que tiene esto? El problema es que no se actualiza. ¿Sí? Es irreal, en el sentido de que yo no voy a actualizar cada flujo de fondos en el momento cero y después ver cuál es, en qué periodo se recupera. Entonces, claramente siempre me va a dar un periodo de recupero mayor que la realidad misma. Para solucionar esto, lo que se aplica es el periodo de recupero descontado. ¿Sí? Cada flujo de fondo futuro se actualiza al momento cero, y una vez que tengo todo actualizado al momento cero, veo en qué periodo de tiempo yo recupero la inversión inicial. Si el periodo de recupero descontado es menor al plazo del proyecto, o sea, el plazo en el cual yo analizo la viabilidad del proyecto, voy a aceptar este proyecto. Y la tasa interna de retorno, ¿sí? La tasa interna de retorno es una tasa en la cual si yo actualizo, lo utilizo para actualizar todos los flujos de fondos al momento cero y teniendo en cuenta la inversión inicial, ese valor actual neto es igual a cero. ¿Sí? Ustedes piensen, si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento, ese proyecto se va a aceptar. ¿Por qué? Porque el BAM va a ser mayor a cero. ¿Sí? Valor actual neto, ¿qué hago? Actualizo cada flujo de fondo al momento cero. Esas distintas actualizaciones la comparo con la inversión inicial y si es positivo el proyecto va a ser viable. ¿Sí? En este caso, ese proyecto va a ser viable porque la tasa de interés que estoy aplicando o que estoy considerando para ver si el proyecto es viable o no, es un determinado monto que es menor a la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es aquella que, actualizando todos los flujos de fondos negativos, todos los flujos de fondos al momento cero, y descontando una inversión inicial, me va a dar cero. ¿Cómo se analiza la tasa interna de retorno? Si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento,
el proyecto se va a aceptar. Porque yo estoy pretendiendo un rendimiento que ese rendimiento va a ser menor a la tasa interna de retorno, que es la que termina haciendo que el BAN sea igual a 0. Entonces, directamente no tengo que calcular el BAN, directamente voy a decir si acepto o no acepto ese proyecto, si es viable o no es viable ese proyecto. Como decíamos al principio, esa tasa de descuento va a depender de una rentabilidad mínima esperada, que yo diga, bueno, mínimamente quiero una rentabilidad de tanto por ciento, o bien va a depender de un costo de oportunidad que yo tenga. Bien, vamos a suponer que tenemos la posibilidad de invertir en un proyecto. ¿Sí? Acá tenemos el proyecto A, el B y el C. ¿Sí? En los tres proyectos, en el momento cero, ¿sí? Acá tengo el momento cero, tengo que hacer una inversión inicial en cualquiera de los tres de 45.000. ¿Sí? En el momento 1, periodo 1, año 1, mes 1, trimestre 1, semestre 1, depende de lo que estemos analizando, el proyecto A tiene un flujo de fondo de 4.000, el B de 12.000, el C de 16.000. En el 2, en el periodo 2, tengo 15.000 positivo, 18.000, 16.000. ¿Qué pasa? Si yo hago la sumatoria de todos estos flujos de fondos, teniendo en cuenta la inversión inicial, en los tres casos me va a dar 33.000. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿En cuál de los tres invertirían? ¿Alguien se anima? Así a simple vista no te da una idea de en cuál invertir. ¿Por qué? Pues si yo sumo esta inversión inicial negativa más los distintos flujos de fondos, en todos me va a dar un valor de 33.000. No sé. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, estos 16.000 pesos acá del año 1, ¿sí? Teniendo en cuenta los conceptos de matemática financiera, no van a ser lo mismo a estos 16.000 pesos del año 2. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá tuviera 4.000, y acá tuviera 40.000, ¿sí? En este caso, estos 4.000 del año 1 no es lo mismo que estos 4.000 del año 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener un costo de oportunidad. ¿Sí? Siempre voy a preferir tener un mayor monto al principio. Pero después, ¿qué tengo que hacer? En estos casos puntuales en los cuales tiene, tiene participación un factor fundamental que es el valor de dinero a través del tiempo, lo que tengo que hacer es actualizar cada flujo de fondo. ¿A dónde? Tengo que actualizar o lo tengo que llevar al momento cero. ¿Sí? ¿Y lo tengo que actualizar con qué? Con esta fórmula. Tengo que llevar, partiendo del capital final, que sería cada flujo de fondo de cada periodo, lo tengo que llevar al momento cero. Entonces, ¿yo qué tendré que hacer? 4.000 lo tengo que dividir por 1 más la tasa de interés, 15, 18, 20%, ¿sí? Elevado a la 1. ¿Por qué? Porque tengo que actualizar un periodo. Estos 15.000 tengo que hacer 15.000 dividido 1 más la tasa de interés, que considere 15, 18 o 20, elevado a la 2. Porque tengo que llevar el periodo 2 al periodo 0. Y así con cada periodo. Una vez que yo actualicé cada flujo de fondo con la tasa elegida, ¿sí? Sumo todos los flujos de fondos, ¿sí? Y lo comparo con la inversión inicial. Si eso
me da positivo, el proyecto se va a considerar viable para qué? Para tasa de interés que yo estoy considerando como costo de oportunidad, o como tasa de rendimiento esperado. Por ejemplo, si yo considero, quiero calcular el valor actual neto, que es la actualización de cada flujo de fondo, ¿sí? De estos, a donde al momento cero, por una tasa de interés que es del 15%, me dice que en el proyecto A, con la tasa de descuento del 15%, ese proyecto va a ser viable. ¿Sí? Me va a marcar un BAN, un valor actual neto de 5.783. Si aplico el proyecto B, en el cual también el subtotal me da 33.000, el valor actual neto me va a dar 8.376. ¿Sí? O sea, la actualización de cada flujo de fondo por la tasa del 15%, descontando la inversión inicial de 45.000, me va a dar un valor actual neto de 8.376. Y si en el proyecto C hago lo mismo, o sea, actualizo cada flujo de fondo en el momento cero y después lo comparo con la inversión inicial, el valor actual neto va a ser positivo y me va a dar 16.003,21. Si yo tengo que elegir entre un proyecto de estos tres, voy a elegir aquel que me dé un valor actual neto positivo, ¿sí? Y si tengo dos o más positivos, voy a elegir el mayor de los positivos, ¿sí? En este caso puntual, yo voy a elegir como más conveniente para invertir el proyecto C, en el cual me va a dar un valor actual neto de 16.003,21. ¿Sí? Siempre cuando comparamos y determinamos en cuál proyecto invertir, cuando tengo dos o más alternativas, con hacer el cálculo de BAN en una de las tasas, ya directamente se va a poder tomar la decisión. ¿Por qué? Pues si yo voy cambiando, o calculo el BAN, cambiando las tasas de interés o las tasas de actualización, la decisión sobre el proyecto a elegir va a ser la misma. ¿Sí? Siempre voy, en este caso puntual, siempre voy a elegir el proyecto sí. ¿Qué pasa si yo ahora actualizo todos los flujos fondos, pero no por el 15%, sino por el 18%? Que sería este caso. 18%. El 15. Este, fíjense, si yo actualizo los distintos flujos de fondos al momento cero, por la tasa del 18% me va a dar el proyecto A 2008, proyecto B 4.897, proyecto C 13.407. ¿Sí? En todos me da positivo. ¿Cuál elijo? El mayor de los positivos, que va a ser el proyecto C. Vamos a actualizar, vamos a hacer el cálculo del BAN ahora, pero con la tasa del 20%. Fíjense que acá fíjense que ahora el BAM, cálculo del BAM con una tasa del 20%, ya el proyecto A me da negativo en 289,35. Para una tasa del 20%, el proyecto B ya no es viable. Perdón, el proyecto A ya no va a ser viable. El proyecto B sigue siendo viable y el C también. ¿Cuál elijo? El mayor de los resultados positivos en cuanto al BAM, que va a ser el proyecto C. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar puntualmente lo que es el proyecto A. Proyecto A tuve un BAM para una tasa del 15%, me da 5.783 con positivo. Para un BAM con una tasa del 18% me da 2.008,03. Para un BAM de una tasa del 20% me da 289,35 negativo. ¿Sí? Acá me da negativo. Hacemos una pausa, volvemos acá. Decimos que otro de los métodos para calcular es lo que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace igual a cero que el valor actual neto. ¿Sí? Es una tasa que actualizando los distintos flujos de fondos
y descontando la inversión inicial, el BAM va a ser igual a 0. Dicho sea esto, o sea, si yo actualizo, calculo el BAM para el proyecto A con una tasa del 18% y me da positivo, y calculo el BAM para una tasa del 20% y me da negativo, significa que la TIR, que la tasa interna de retorno, que hace que el BAM sea igual a 0, va a estar entre 18 y 20%. ¿Sí? Porque con 18% me sigue dando positivo. Con 20% ya me da negativo. Si yo calculo la TIR, fíjense que la TIR me va a dar una tasa del 19,74. Si yo descuento, o mejor dicho, actualizo todos los distintos flujos de fondo al momento cero y le descuento la inversión inicial a una tasa del 19,74, el BAM va a ser igual a 0. ¿Sí? Que si quieren lo hacemos acá, modificamos acá 19,74. Fíjense, bueno, me da prácticamente 0 porque de esto tiene que tener más de 2 decimales. 19, ahí está. ¿Sí? Lo que puedo hacer es, reemplazo acá, pum. Fíjense que acá el BAM para el 19,74 me da igual a 0. Bien. En otros dos casos, ¿sí? Como para un 20%, todavía me da positivo el BAM, significa que la TIR, que es aquella que hace que el avance sea igual a 0, la TIR está por encima del 20%. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo hago para una tasa del 22,82, el proyecto B me da 0, el proyecto A me da un valor negativo mayor, que considera el 20%, y el proyecto C todavía me da positivo. Ahora, si yo hago el cálculo con un costo de oportunidad del 38,67, fíjense que me da un valor negativo mayor. Acá me sigue dando negativo y bueno, obviamente el proyecto C es 0. Bueno, esto es puntualmente los distintos métodos de herramienta que tengo para evaluar si un proyecto va a ser viable. ¿Sí? Si un proyecto de inversión termina siendo viable o no. Por un método, llámese el BAM, o por otro método que llámese la TIR, la conclusión va a ser siempre la misma. O sea, no es que según el método BAM me va a arrojar una conclusión y según el método TIR me va a arrojar otra. O sea, en ambas, por cualquiera de los dos métodos, la decisión o la conclusión va a ser la misma. O sea, en cuanto a si es viable o no va a ser viable ese proyecto. ¿Alguna duda con respecto a esto? Parece que no. Bueno, hasta acá va todo lo que va para el tercer parcial, que va a ser la semana que viene, el día jueves. Y ahora vamos a ver algo así, un popurrí, de lo que se conoce como capital de la empresa y lo que podemos encontrar dentro de una empresa. A modo informativo, para que si alguna vez le preguntan algo o le hablan sobre estos temas, no tengan un poco de conocimiento. El capital de la empresa es el conjunto de bienes, ¿sí? Capital fijo y capital de trabajo con que cuenta la empresa para lograr su objetivo. El objetivo de la empresa, ¿cuál es? Generar ganancias, obtener una ganancia, una utilidad. ¿Sí? Este conjunto de bienes se conoce como lo que es la inversión de la empresa, o sea, dónde está poniendo la guita la empresa para que funcione y por lo menos trate de generar una utilidad, un resultado positivo. El patrimonio empresarial está compuesto por conjunto de bienes, derechos y obligaciones. ¿Sí? Los bienes son bienes materiales e inmateriales, derechos son acreencia que tiene la empresa sobre determinados bienes, o la titularidad que tiene la empresa sobre determinados bienes, y obligaciones son compromisos que tiene la empresa para con terceros. Y acá aparecen tres palabras, tres definiciones que se manejan mucho, que es activo, pasivo y patrimonio neto.
El activo es la inversión realizada por la empresa, o sea, es dónde tengo invertido la empresa, dónde tiene depositado la empresa su dinero, ¿sí? Puede ser, una parte son derechos, otra parte son bienes materiales y otra parte son bienes inmateriales. Dentro de los bienes inmateriales estamos hablando de llave de negocio, marca y patente, o sea, distintas cuestiones que yo no los puedo ver, no las puedo palpar y no las puedo ver en ningún lado, ¿sí? Viene, ustedes me dirán, y bueno, ¿y los saldos positivos en las cuentas bancarias? No. Eso no se considera un bien material, sino que se considera un derecho. Vos tenés un derecho a ejercer sobre un determinado dinero que tenés depositado en una institución bancaria. Los bienes materiales son cosas que se pueden ver. Bien. Puntualmente el activo son los distintos derechos y los distintos bienes que cuenta la empresa. Esos bienes, ese activo, se compone por la disponibilidad, que son la sumatoria de la caja, el dinero en efectivo que tenés en la caja, la moneda extranjera, los saldos bancarios que tenés, los cheques de terceros en tu poder que tenés, o sea, todo a un determinado momento. Después tenés bienes de cambio, ¿sí? Que si hablamos de un comercio son la mercadería para revender, si hablamos de una industria puede ser la materia prima que no está utilizada, los productos que están en proceso, o los productos terminados que no se han vendido. Dentro de inversiones tenemos todas las colocaciones de dinero que hace la empresa, ¿sí? Distintos títulos, acciones, bonos, plazos fijos, rendimientos, o bien en otras empresas. En los créditos, ¿sí? Generalmente en crédito utilizamos otro tipo de crédito que no tiene que ver con la parte comercial, o sea que no tiene que ver con el vínculo con los clientes. Y acá es bastante amplio, puede ser créditos por saldo a favor de impuestos, anticipo de sueldos, ¿sí? Todo eso está incorporado dentro de lo que son los créditos. Cuentas a cobrar son los derechos a ejercer el cobro o a demandar el cobro, ¿sí? Hacia deudores que, que tienen la empresa. O sea, gente que me dé plata, yo le puedo ejercer que me paguen y bueno, eso se refleja en lo que son las cuentas a cobro. Bienes inmateriales, ya dijimos algo, son bienes que no se pueden ver, ya de negocio, marcas, patentes. Y los bienes de uso son los bienes que no se van a transar, no se van a vender, sino que son bienes que se van a utilizar dentro de la empresa para que, o con el objetivo de que la empresa funcione, genere bienes, ¿sí? Y con el fruto de la venta de esos bienes obtenga una ganancia. El activo se puede mostrar dependiendo del tipo de realización, o sea, del tipo de realización. Cuando hablamos tiempo de realización es cuando hablamos en qué periodo de tiempo se puede convertir o no en efectivo, ¿sí? Si se piensa convertir en efectivo dentro de los próximos 12 meses, se va a considerar como un activo corriente. Si se considera convertir en efectivo a más de 12 meses o no se tiene pensado convertirlo en efectivo, se va a considerar como un activo no corriente. Generalmente disponibilidad es corriente, ¿sí? Es un activo corriente, viene de cambio, salvo casos puntuales que nos dediquemos a la venta de departamentos, de yates, barcos, aviones, en el cual el proceso de producción es bastante largo, o más largo en un plazo mayor a un año, se puede considerar como una corriente, pero generalmente van a ser todos activos corrientes. Las inversiones depende la decisión de la empresa en cuánto tiempo dejarlo invertido ahí, puede ser corriente o no corriente. Los créditos generalmente son todos corrientes. Las cuentas a cobrar, salvo que le dé un plazo de financiación bastante largo en el tiempo, generalmente va a ser todos activos corrientes. Los bienes de uso generalmente son activos no corrientes, porque no se tiene la decisión de venderlo, salvo algún caso puntual que exista así la decisión de venderlo. Y los bienes inmateriales generalmente son no corrientes porque no se tiene intenciones de querer venderlo. El pasivo son las obligaciones, los compromisos que tiene asumido una empresa, y puntualmente estamos hablando de la deuda que tiene la empresa. Este pasivo, generalmente el pasivo se divide entre 4 tipos de deudores, perdón, entre 4 tipos de acreedores. O sea, la empresa, ¿qué le va a deber plata? Le va a deber plata a los acreedores, o sea que son las deudas comerciales, a los empleados, ¿sí?
cuando hablamos de deudas con los empleados, de deudas sociales, hablamos de los sueldos más las cargas sociales, deuda con los bancos, deudas bancarias, y deuda con el fisco, el Estado, ¿sí? Deuda por impuestos. Dependiendo del grado de exigibilidad de esa deuda, puede ser corriente y no corriente, ¿sí? Si me la exigen dentro de los próximos 12 meses, una deuda corriente, y si no, va a ser no corriente. Si a más de 12 meses va a ser no corriente. Y el patrimonio neto es el conjunto de bienes, derechos de la empresa que me quedan luego de descontar o restar las obligaciones. ¿Sí? Este patrimonio neto está compuesto por el capital, o sea, el dinero aportado por los socios en el momento cero para dar inicio a la sociedad, las reservas, que por estatuto o por ley estén predeterminadas que se haga esa reserva para distintas cuestiones, y los resultados no asignados, son dinero que se juntó, se obtuvo en determinadas fechas, y que todavía no se tomó una decisión de qué hacer con ese resultado. ¿Sí? Si distribuir utilidades, eh, utilizarlo para incrementar el capital, o sea, es un monto de dinero que todavía no se resolvió qué hacer. Los costos, bueno, decimos que el sacrificio, habíamos dicho que era el sacrificio o esfuerzo económico que debe realizarse para alcanzar un objetivo. ¿Sí? Decíamos que el costo no es lo mismo que pérdida, el costo es una causa y la pérdida es una consecuencia del resultado de la empresa. Los ingresos son el flujo de fondos positivo producto de una actividad, ¿sí? Y decimos que los ingresos es distinto a una ganancia. Y cuando hablamos de contabilidad, nosotros diferenciamos lo que son las cuentas patrimoniales, o sea, las cuentas patrimoniales son aquellas que exponen un derecho, un bien o una obligación, de las cuentas de resultados, que son aquellas que me determinan un flujo de fondo positivo o negativo para la empresa. Los asientos contables son registraciones contables, registro periódico en el cual yo voy registrando o voy dejando asentado los distintos hechos que van pasando en la empresa. Los estados contables son distintos informes que emite la empresa para uso interno y externo. ¿Sí? Para uso interno, para que se pueda evaluar y se pueda comparar la evolución de esa empresa hasta ese momento, y para uso externo, para que los distintas personas que están fuera de la sociedad de la empresa puedan ver la viabilidad o no de esta empresa. ¿Sí? ¿Quiénes son? Los bancos, los empleados. Generalmente los empleados no te van a pedir los estados contables, pero los bancos sí. El fisco. ¿Sí? El fisco, ¿para qué te pide los estados contables? Para ver si informaste bien el impuesto a pagar o no. Y también te lo pueden llegar a pedir algún acreedor en el cual, cuando estamos hablando de alguna relación comercial, en donde tu acreedor tiene un poder de decisión mayor del que tenés vos dentro de esta relación comercial. El estado de situación patrimonial me dice cómo está compuesto el patrimonio a una determinada fecha. ¿Sí? Te va a decir cómo está compuesto el activo, el pasivo y por diferencia el patrimonio neto. Solamente el patrimonio neto por diferencia. ¿Cuál fue la evolución de un año al otro? Lo vamos a ver en el estado de evolución del patrimonio neto. Te voy a decir cómo evoluciona ese patrimonio neto desde el periodo anterior hasta el periodo actual. El estado de resultado te va a decir cómo es la composición de resultado. ¿Sí? ¿Cómo le fue a esta empresa en cuanto a resultado en este periodo de análisis? ¿Tuvo una ganancia, tuvo una pérdida? ¿Sí? ¿Y cómo se compone esa ganancia o esa pérdida? Y el estado de flujo efectivo me muestra lo que es la variación del efectivo, o sea, cómo varió el monto que tengo en disponibilidad de un periodo a otro. El estado de situación patrimonial, que decimos que el activo que va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? El activo son todos los derechos y bienes, o sea, si lo ven de otra forma, van a ver, es dónde tiene invertido el dinero la empresa. O sea, lo tiene todo en disponibilidad, lo tiene todo en mercadería para vender, lo tiene todo en bienes de uso, lo tiene repartido entre un poco y un poco, cómo es esa distribución. ¿Sí? Y esta parte, o sea, esta línea para acá, me muestra
¿quiénes son los inversores? O sea, ¿quiénes son los que están solventando este activo? ¿Sí? Pueden ser internos o pueden ser externos. ¿Sí? Cuando hablamos de pasivos son todos externos, llámese proveedores, bancos, el Estado, los empleados. ¿Sí? Y el patrimonio neto es una parte que está financiando o aportando para este activo, pero con la particularidad de que los que aportan acá son dueños, son socios, son interesados, son los que invierten en esta empresa. La lógica es siempre que el activo sea igual que el activo siempre sea mayor al pasivo, porque en el caso de liquidación, vos decís, mis derechos y mis bienes me alcanzan para cubrir todo mi pasivo y bueno, me queda algo para distribuir entre los socios de esta empresa. El problema sería cuando el pasivo es mayor al activo, o sea, vos debés más, tenés más compromiso de lo que tenés en bienes y en derechos. Entonces ahí está en un serio problema. Nada más con respecto a eso, no los quiero marear. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Hasta evaluación de proyecto de inversión, o sea, método BAN y TIR, es todo lo que va para el tercer parcial. Mañana y el mañana y el miércoles que viene vamos a hacer ejercicios para que practiquen y para que se queden tranquilos de que el parcial es muy similar, son ejercicios muy similares a lo que son en la guía de trabajo práctico y lo que vamos a ir viendo mañana y el miércoles. ¿Alguna duda? Bueno, yo por mi parte dejo acá. Nos veremos mañana a las 18 horas. Hasta Bueno, mañana. profe, Que anden bien. No, profe. chao, profe, gracias.